están? Estoy muy emocionada, muy contenta de iniciar una semana más caminando a tu lado, caminando junto a ti, con nuestra gran invitada de esta noche, porque en este canal Diana Olvera TV traemos siempre, cada lunes a las 9 de la noche, temas que te ayuden a expandir tu vida en el amor, en la salud, en la paz, en la tranquilidad, en el dinero y sobre todo, pues caminemos juntos para expandir la conciencia y te ayude a estar en paz, calma y tranquilidad. Y sobre todo creando la vida que tú deseas, por supuesto. Yo soy Diana Olvera, bienvenidos a este canal de YouTube. Sigue mis redes sociales, Diana Olvera. Todas mis redes sociales así se encuentran. Y hoy hay un maravilloso tema, porque no sé si a ti te ha pasado, no sé si alguna vez te has sentido que sin importar cuánto ganes, el cheque, las transferencias, pero luego siempre el dinero se te escapa. Que cargas una deuda que parece no tener fin, que no te pertenece, esas mochilas económicas que luego están ahí con mucha carga y con mucha carga emocional, físico y etcétera. Bueno, hoy vamos a descubrir todos que muchas veces esas deudas no solo son números, también son hilos que nos atan o están presentes con alguna historia familiar de ancestros. Vamos por eso a desmenuzar este maravilloso tema porque a muchos nos interesa el dinero. Entonces, para hacer posible este episodio de Caminando a tu lado, que se llama Dinero, Culpa y Pertenencia, el origen sistémico de las deudas, tengo una gran invitada a quien admiro, aprecio, valoro mucho y me ha permitido estar en unos movimientos, en algunas constelaciones, en algunos talleres. María Ramos, facilitadora sistémica. Bienvenida, María, bienvenida a Caminando a tu lado, tu espacio de hoy en adelante. Las veces que quieras, ¿eh? Claro que sí. No me invites tanto porque de aquí no voy a salir. Bueno, pues muchas gracias, Diana. Gracias. Estoy muy agradecida contigo y con tu espacio por abrirme las puertas. Gracias porque hoy no vengo sola. Vengo con toda mi historia a platicar con ustedes de este tema que a mí me encanta, que es todo lo sistémico. Y cuando digo sistémico me refiero a las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Entonces, gracias por abrirme la puerta y también gracias por haberme movido de mi zona de confort. Aquí estoy. Un gusto. Es un maravilloso tema porque fíjate que hace mucho tiempo, o sea, yo te hablo de mucho tiempo, yo escuché de las constelaciones familiares. Si bien no lo he estudiado como tal, es algo, espero que estoy monitoreando, es algo que me llamó la atención y a mí me encantaba ir a lugares donde decían, se va a constelar y vamos a hacer movimientos y vamos a ver todo lo de ancestros, en dónde está eso que está bloqueando la vida, ¿no? Del consultante. Y te conozco a ti y conozco a Hilda y digo, wow, aquí está, aquí es esa zona que me emociona por cómo llevan ustedes las constelaciones familiares. Sí me gustaría primero iniciar, ¿cómo, antes de entrar a las constelaciones, qué te llevó a certificarte o estudiar y ser facilitadora sistémica? ¿Cómo nació esa línea en ti? Bueno, muchas gracias. Fíjate que mi vida iba por otro rumbo. Yo hasta me sentía muy orgullosa de lo inteligente que soy por cómo uso el cerebro y las matemáticas y todo esto. Pero la vida me dio una sacudida terrible hace 16 años y se me enferma un hijo. Se me enferma mi hijo mayor, grave, los médicos no daban mucha esperanza y mi situación emocional económica y emocional estaban por los suelos. Y cuando yo pensaba que ya no había nada más, porque créanme que yo ya había hecho todo, o sea, médicos, psicólogos, psiquiatra, me metí de catequista, hacía promesas, voy a la misa de 6 de la mañana todos los días sin fallar, pero que se me quite este dolor que tengo en el corazón.
Y bueno, ya como último, la cereza del pastel fue que se enferma mi hijo. Y entonces eso le da un giro a mi vida y una cosa me fue llevando a otra. Y cuando de verdad yo ya dije, yo ya no puedo más, en ese momento se me presentan las constelaciones familiares a través de Consuelo Carabeo de Mendoza, que para mi suerte, ella es discípula, de hecho es la única discípula de Bert Hellinger, que es el padre, considerado el padre de las constelaciones familiares aquí en Tabasco. Y llego con ella y yo no entendí nada, pero algo se empezó a mover. Y me quedé ahí muchísimos años. Y puedo decir que yo fui a apoyar las constelaciones familiares 8 años seguidos y no faltaba un día porque sabía que ahí estaba lo que estaba cambiando mi vida. Y entonces me apasionaron y cada vez quise aprender más y más. Y entonces yo veía a la maestra y todo se me quedaba. Hasta que, bingo, se abre aquí el diplomado de constelaciones familiares, también ahí en CINDE, que viene como franquicia de una escuela que se llama CUDET. Y CUDET, y de verdad que lo digo con muchísimo orgullo, CUDET era la escuela donde Bert Hellinger trabajaba en Latinoamérica. Entonces yo tuve muchos maestros, cada mes nos mandaban un maestro diferente de diferentes partes del mundo, para que no nos acostumbráramos a una sola manera de trabajar, sino que viéramos a muchas personas de diferentes edades y de diferentes nacionalidades trabajar las constelaciones familiares. Yo no soy alumna o no soy discípula directa de Bert Hellinger, porque cuando yo entré a esto, él ya no estaba dando formación. Sí daba congresos, pero dista mucho decir, soy su discípula por ir a 1 o 2 congresos, a que realmente estar trabajando con el directo. Sin embargo, todos mis maestros, 10, 15, 20, 30 maestros que he tenido, sí han sido sus discípulos y amigos muy cercanos. Entonces, sí, yo me siento un pavo real con esto. Yo no estoy en las constelaciones porque ahorita es una moda. Yo estoy en las constelaciones desde hace 16 años. Y he tenido muchos maestros y hasta el día de hoy yo sigo estudiando. Y hay veces llega gente que es muy joven y que trae una constelación y no porque sea más joven que yo, lo hago menos. También voy a ver qué está haciendo. Pues sigo estudiando todos los años de gente muy experimentada y también de personas nuevas. Mucho movimiento, mucha fuerza, así que está bien aprender de ellos. Así es, todo lo nuevo trae como esa información que luego uno no conoce o que, sobre todo porque en lo holístico siempre viene como variables, variantes, ¿no? Que si está el Reiki, ahora hay Reiki Serafín, no sé, de los unicornios y demás, etcétera. Bueno, pero vamos a iniciar con el tema, entonces, después de saber que, o sea, tú llevas muchos años, yo te he visto cómo haces las constelaciones y de verdad admiro la capacidad que tienes para irnos guiando, para sostener la energía, para hacer hasta el movimiento más pequeño que luego uno dice, ¿cómo se dio cuenta? ¿No? O sea, si estaba mirando allá, como ya se fijó en que alguien hizo algo muy, muy leve y de verdad te admiro esa facilidad que tienes para mostrarnos con el sistema. Iniciando con el tema, sobre la pertenencia y el dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa con esto de que a veces sentimos que gastar dinero o deber dinero empieza a mostrarnos que a lo mejor estoy, no sé si sea la palabra traicionando a mi familia o a la familia, porque a lo mejor a mí me enseñaron que de chico pues tenía que hey, cuidado, no gastes mucho, no pidas tal cosa, ¿no? ¿Cuántos nos dijeron así? Y ya adultos, pues queremos darnos los gustos y es como, ay, a lo mejor si guardo 10 pesos, 100 pesos, ¿no? ¿Cómo viene esta carga o estas lealtades? Fíjate que, pues me encantaría decir que los temas de dinero y deudas
asunto que se genera con nosotros. Pero los temas de deuda, siempre, en ellos siempre hay involucrados los temas de deudas, de carencia, de escasez, siempre están involucrados con muchísima energía que lo va sosteniendo. Y me refiero a energía de vergüenza, de traición, de culpa, de que eso está mal. Sobre todo en el dinero, hay muchas expectativas, muchas proyecciones, muchos anhelos, muchos mandatos familiares. En las familias hay mandatos como el dinero es malo. Entonces, y se escucha, más vale pobre pero honrado. O mejor sin dinero para no correr peligro. O el dinero es sucio. Entonces, desde ahí, desde que somos chicos, venimos empapándonos de toda esa información que se vuelven a lo largo de nuestra vida mandatos familiares. Y si tú te sales de ahí, entonces, pero además es algo que se maneja a nivel inconsciente, porque en la cabeza, a nivel cognitivo, todos queremos tener dinero. Aquí adentro hay una serie de mandatos familiares, lealtades, que nos impiden estar contentos y a gusto con el dinero. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un ejercicio, y que invito a todos los que están viendo y a los que nos van a escuchar más adelante, estoy segura que le va a llegar a muchas personas. Hay un ejercicio donde tú puedes saber qué tan cómoda estás con el dinero. Entonces tú vas a agarrar por lo menos 30 días una libreta y vas a apuntar y vas a hacer como que todos los días recibes $1,000,000 o $1,000,000. Tú decides qué se te hace. Desde ahí vas midiendo cómo te sientes más cómodo, con el $1,000,000 o el $1,000,000. Entonces todos los días vas a escribir en qué te vas a gastar ese $1,000,000. Todos los días. O ese $1,000,000. 10,000 gastos personales, 5,000 comida y así. Y te voy a contar mi experiencia. Cuando yo ya llevaba como 15 días, yo ya me había comprado el rancho, la casa, las camionetas, le había comprado a mis hijos, había puesto un albergue para perritos, había donado y y llegó un momento en que ya no sabía qué cosa hacer con ese $1,000,000 que me llegaba a diario. Y estoy hablándote energéticamente. No sabía yo qué hacer, y qué voy a hacer, qué le voy a gastar. Y la gente que hacía el ejercicio conmigo, le pasó igual, cada quien en diferentes fechas. Entonces yo solté el ejercicio porque ya me era incómodo. ¿Pero por qué? Porque en mi casa jamás se habló de inversiones. En mi casa jamás se habló de comprar y poner un negocio grande y luego empezar en sucursales. O sea, era vivir al día. Y mis papás trabajaban los dos y los dos tenían una buena fuente de ingresos. Además, luego mi mamá puso un negocio de costura, pero nunca pasaron de a almacenar o acumular una fuerte cantidad de dinero. Era al día, así como llegaba, era al día. Y no importaba si luego incrementaban en otro negocio, porque también puso una tortería mi mamá. Y de todas maneras, seguíamos al día. Mi mamá, su papá tuvo un negocio, era un gran mecánico y él se dedicaba, era el único que sabía reparar radiadores de volteos, maquinaria grande. Y él no sabía cobrar y él vivía al día. Y él enseñó a mucha gente que se hizo millonario, pero mi abuelo siempre al día, y él decía, si para comprarme una mesa me tengo que endeudar, como en el suelo. Entonces ya iba una serie de mandatos en el sistema de no poder acumular dinero. Entonces vuelvo al ejercicio de cuando llegué a los 14 días, yo ya estaba incómoda de ahora qué hago con este dinero, que lo tiré a la basura. Y después cuando platicaba con la gente que hizo el ejercicio conmigo, pues a ninguno de nosotros, nadie se le ocurrió, me voy a comprar una flotilla de aviones, o me voy a comprar una flotilla de camiones, o voy a invertir en la bolsa de valores. Solo pensábamos la casa, el rancho, la camioneta.
si acaso algo para rentar unos departamentos o un local, pero nadie pensó así como ¡fum! Porque no nos los enseñaron. Y no es lo mismo cuando hay personas que en su familia siempre han estado hablando de dinero y de negocios, esos chicos ya lo traen en el ADN, como la mayoría también traemos en el ADN esas memorias de pobreza, de escasez y de deudas. Entonces empezamos con ese tema, cómo empieza la deuda, cómo me empiezo a sentir culpable porque viene una serie de mandatos familiares que a mí en mi inconsciente dice tener dinero es malo. Tener dinero me hace diferente a mi mamá. O tener dinero, con eso traiciono a mi abuelo que no pudo cobrar más. Y para esas constelaciones. justo te iba a preguntar, esas deudas o ese sentimiento o esas memorias que nos dices, ¿desde dónde viene su pertenencia? O sea, ¿hasta dónde, hasta qué ancestro podemos traer cargando también esas memorias? Eso lo tendríamos que ver en una constelación, pero hay constelaciones en que son 30 generaciones atrás, y si tú te vas atrás, entre más atrás te vas, haces conciencia desde dónde te viene la vida. Y tus papás seguro, las calles donde ellos nacieron, en esa época ni siquiera estaban pavimentadas. Sáltate otra generación, la de los abuelos. No tenían energía eléctrica. Entonces vamos para atrás y vamos para atrás y vamos para atrás. Vamos a llegar hasta la migración, donde empezaba el hombre desde las cavernas. Y sí se puede ver en las constelaciones. Las constelaciones sí te da ese margen. Pero generalmente nosotros estamos más fuerte vinculados con las las últimas 7 generaciones después de nosotros. Es como que se ve más claro. Rara vez de pronto se ve algo mucho, muy atrás. Tuvo que ser algo muy brutal, que todavía lo sigues mirando y lo sigues mirando. Pero en las constelaciones habitualmente hasta 7 generaciones atrás se presenta. Hay veces más para atrás, pero la mayoría de las veces en las 7 generaciones más cercanas a ti se presentan se pueden ver esas lealtades. Y hablando de lealtades, coméntanos qué es esa lealtad, que algunos le dicen lealtad invisible, y cómo nos empuja, en este caso que estamos hablando de las deudas, a autosabotearnos financieramente. Bueno, muy fácil. Bueno, como te dije, todos queremos aquí, en la cabeza, queremos dinero. Siempre estamos, ay, si yo tuviera, no sé, 1 millón de pesos libres. Ay, si yo tuviera 10 millones de pesos, compraría. Todos queremos dinero. Eso es lo que queremos. Lo que no se ve es por qué no tenemos dinero. Y esa es la lealtad invisible. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se presenta? ¿O cuál es el origen? El origen es que decía Bert Hellinger que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, aunque sea una barbaridad, que vaya en contra de nuestro bienestar. Entonces, hay lealtades ancestrales. Y en todas las familias sucedió esto. No hay una familia que no haya pasado un aborto, una violación, un asesinato, un suicidio, personas con discapacidad, personas con preferencias sexuales no aprobadas. Hay miles de cosas. Entonces, tal vez, y en todas las familias ha pasado, algún antepasado despojó a alguien. Le quitó la herencia a todos los hermanos y se lo quedó él, todas las tierras. Tal vez mi antepasado fue un terrateniente que maltrató a toda la gente que vivía a sus órdenes y que abusaba de las muchachas. Ya ves que antes, hasta la primera vez que se casaban y el patrón era el que estaba con la muchacha por primera vez. Todo eso es abuso. Y todo eso ocurrió. Entonces ahora porque esa información viene en nuestra memoria celular.
esta información, así como tenemos el cabello rizado, como tenemos el talento para cantar, cualidades, también viene esa información en nuestra memoria celular, es epigenética, es biología. Y viene esa información de que mi abuelo o mi bisabuelo o mi tatarabuelo fue un matón, o era el que le tocaba cobrar los impuestos, N cosas. Y entonces esa información me llega a mí y yo digo, ahora yo compenso y quiero pagar por lo que hicieron mis antepasados, por lo que hizo mi papá, porque a lo mejor mi papá tuvo un hijo fuera de matrimonio y no lo reconoció o se burló de la mamá de ese muchacho, hizo una fechoría y ahora yo quiero pagar. Y pagamos con dinero y pagamos con salud y pagamos con malas relaciones y pagamos con fracaso. Entonces, ¿qué nos enseñan las constelaciones? Es mirar a nuestros ancestros, decir, sí, eso sí sucedió, pero de ahí me viene la vida y yo no tengo calidad moral para juzgarlos, aunque hayan hecho cosas atroces, pero no puedo pagar por sus fechorías. Esas se las dejo a ustedes. Y para que haya valido la pena todo esas lágrimas, esa sangre, ese dolor, yo hago algo bueno con lo que me llegó. ¿Qué me llegó? Me llegó la vida. Y hay una frase que decimos en constelaciones que es yo por mí y tú por ti. Yo por mí. Y tú por ti. Hasta el movimiento yo por mí y tú por ti. ¿Qué puedo hacer? Tomar de mis ancestros los talentos, la inteligencia, las cualidades y usarlas a mi favor. Porque en esto siempre digo cuando estoy en un taller, los que somos padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. Que viajen, que sean prósperos, que sean sanos, que se enamoren, que sean correspondidos, que lo que sea de la profesión que haya elegido, carpintero, cocinero, mecánico, ingeniero, astronauta, bombero, lo que hayan elegido, de todas partes del mundo se estén peleando por sus servicios. Que les vengan propuestas de Alemania, de Inglaterra, de Japón, ya sea chef, lo que sea, que les estén llamando de todas partes del mundo. No queremos que nuestros hijos fracasen, no queremos que nuestros hijos pasen penurias económicas. Bueno, para nosotros es igual. Nuestros papás, los que quieren, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué manera los honro? Igual que ellos, pagando deudas de alguna fechoría que yo no cometí, o haciendo algo bueno con mi vida. En este caso de honrar, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, luego cuando se está constelando algo, o he leído textos que dicen, honra a tu papá, honra a tu mamá, y hay comentarios como, pero es que yo ni los conocí, o se murieron antes, o sea, no, se murieron, ¿no? O mis abuelitos fueron los que me criaron. ¿Mande? Me abandonó. Un abandono. Ajá, hubo un abandono del tipo que sea. Y luego, ¿cómo honrar cuando sucede así? Dice honrar, no dice amar. Porque hay veces no es posible sentir ese amor. Y esto es bien importante. Honrar es agradecer profundamente la vida. Como los animales, biológicamente, ¿cuál es la función de la unión de una hembra y un macho? Preservar la especie, la vida. Igual es con los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos honra a tu padre y a tu madre? Es agradezco profundamente la vida. Porque hay veces, si es cierto, no es posible sentir amor por un padre, porque a lo mejor mi padre o mi madre son mis verdugos. Eso existe. Pero en el caso de mi mamá me regaló,
Cuando dice mi mamá me regaló, también podemos decir gracias mamá por haberte ido. Para que una mujer tenga el corazón tan duro de después de parir regalar a un hijo, ¿te imaginas qué sería de la vida de ese hijo si se hubiera quedado con esa mamá? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que le haya permitido tener otra vida aparte. O mucha gente llega y me dice, es que mi papá nos golpeaba y se fue cuando teníamos 6 años. Pues gracias, qué bueno. Es que mi papá era adicto y nos abandonó cuando yo tenía 10 años. Pues qué bueno que se fue. En su inconsciente, y eso es lo que nos decía Bert Hellinger, en lo más profundo de su papá, la mayor demostración de amor es haberse ido. A lo mejor, si se quedaba contigo, tú estabas en peligro. El haberse ido te dio la oportunidad de sobrevivir. ¿Para qué es esto? Para que te salgas de la víctima y dejes de decir, es que me dejó, es que me abandonó. Sí, se fue, no me mantuvo, no se preocupó por mi crecimiento, no me dio estudios, me dio la vida. Qué bueno, gracias por haberte ido, porque gracias a eso yo pude tener una mejor vida. Y nos salimos de la víctima, de, ay, me hizo. Entonces, ¿qué honro? Honro lo que me dieron, porque en esa vida también vinieron talentos, cualidades, fortalezas, herramientas para salir adelante. Uh-huh. Todo eso permitió que uno creciera y, bueno, avanzara en todo eso, ¿no? Tuviera, aunque a veces no entendemos, a veces, a pesar de que igual los que tuvimos papá, ¿no? Sentimos como ese abandono emocional, esa distancia, pero ya cuando uno ve de cierta forma que esté o no esté, eso también es amor. Yo creo que hay esa oportunidad de transformar más allá del pasado, el presente y sobre todo el futuro, para quitarnos esos pesos o como decíamos, esas culpas, esas lealtades, o simplemente yo creo, algo que me gusta de las constelaciones familiares es que dicen, ya salió, ya se está observando, ya es posible sanarlo, ¿no? Y paso a una pregunta que es, ¿por qué a veces este sentimiento de culpa provoca que ya nos llega dinero y de repente se va? ¿O por qué esa culpa hace que de repente vamos y contraemos deudas innecesarias? Mira, es una lealtad y sí es culpa también, pero hay muchos factores, Uno de ellos es la exclusión. Entonces, por ejemplo, hubo una pareja de mi papá con la que tuvo otro hijo. Y nadie habla de ella y no, el hijo de mi papá. Y entonces alguien, una generación más adelante, va a mirar a ese excluido y comparte su destino. Tiene una vida similar. Para que a través de él lo miren a ese excluido. La otra es un aborto o un asesinato. Entonces, llega alguien en una generación más adelante, a veces los hermanos de ese niño que no pudo quedarse en la vida, que no nació, y dicen, ¿yo por qué sí me quedé? ¿Yo por qué sí vivo? Y mi hermano no. Y todo es a nivel inconsciente, ¿eh? Porque a veces ni saben, ni te han contado que tuviste un hermano que falleció. Pero en tu memoria celular está la información. Cuando tú estuviste en el vientre de tu madre, supiste que ahí hubo alguien antes que tú. Estuvo ocupado por alguien antes que tú. Entonces sales a la vida y no encuentras ese otro, que es tu hermano. Y entonces ahora dices, yo te acompaño, hermano. O cuando entras en un dolor muy profundo, también cuando la muerte de algún padre, algún abuelo, alguna pareja, algún hijo,
y no sales del duelo, te quedas acompañando a tu muerto tú estás en zona de muerte acompañando a tu muerto porque no terminas tu duelo, se prolonga. Y entonces alguien que está acompañando a un muerto que está en zona de muerte, pues no necesita dinero, tampoco necesita pareja, tampoco necesita trabajo. Entonces, así nos vamos. Ay, ¿por qué yo sí estoy en la vida y mi hermano no se puede quedar? ¿Por qué a mí sí me dieron el apellido y a mi hermano no se lo dieron? Y bueno, luego también esto que la mamá te dijo, oye, es que el dinero te hace mal o lo tienes que compartir con tus hermanos. Y si tú no lo compartes, pues eres el malo, eres el mal hijo, el mal hermano, te hace a un lado, para no tener que decirles que no, mejor no genero dinero. O mejor me endeudo. Entonces, la culpa nos va llevando a crisis económicas. No puedo tener más que mi mamá. No puedo ser más exitoso que mi papá. No puedo tener más que mis hermanos porque ya no pertenecería al sistema familiar. Porque me verían feo. O porque ya no estaría acorde con mi colonia. Porque además también tenemos lealtades con la zona geográfica en la que nacemos o en la que vivimos. Ya. Es como que nos catalogamos y no, pues para ser mexicano tenemos que ser siempre estar al servicio, servidumbre. Entonces, para pertenecer, pues yo también soy pobre. O yo también me endeudo. O mejor me mantengo endeudada para que, pues no me pidan prestado mis hermanos. Y te voy a comentar algo, en el libro de Saliendo de la Deuda Gozosamente de Simona Milazas, que ella es de otra técnica, que es de Access Consciousness, ella dice que su papá le decía, yo no me puedo morir hasta que yo no te vea a ti bien económicamente. Entonces, ¿qué pasaría si ella hubiera terminado sus deudas? Si estuviera bien económicamente, su papá se muere. Entonces ella tuvo que trabajar en esa programación, en ese mandato que le dio su papá, para poder tener dinero sin culpas. Y con la certeza que aunque ella tuviera dinero, su papá iba a vivir. O se iba a morir, ya era su tiempo. Pero no era por culpa de ella que él se iba a ir de este mundo. Fíjate que lo que dices, bueno, ahorita te estoy escuchando y me vienen muchas imágenes. Por ejemplo, pues voy a quemar. Mi papá tuvo una hija antes que yo sé que es mi hermana, pero no se habla del tema. Y ahorita te escuchaba y clarito dije, pues eso me pasó con Vale. Tuve una hija que no está integrada a su lado paterno y sentí como la conexión que nunca había visto ahí hay gato encerrado en ese tema. Y luego, con esto de la culpa, te escucho que dices, ok, sí, siento culpa porque si tengo demás yo no pertenezco. Y yo nada más veía como que la culpa hacia la familia, hacia los ancestros, papás y todo, pero escuchar la parte que dices, pero es que igual, si yo tengo más, no pertenezco al lugar donde vivo, a la colonia o al país o así, o sea, es como me movió, ¿no? El tema del dinero, en constelaciones nos dicen, toma a tu mamá es el dinero, y toma a tu papá y te puedes quedar con dinero. El dinero es algo que se constela por fases. ¿Y qué hay que mirar? Hay que mirar de dónde venimos, desde qué tierra vienen nuestros padres y de la tierra en que nosotros estamos y tener gratitud desde el lugar de donde viene mi abuelo, mi bisabuelo y agradecer, porque todos somos nómadas, hemos caminado, venimos de muchos países, somos una mezcla cultural y no hay que renegar absolutamente de ninguna etnia, de ninguna tierra, porque de ahí venimos. Es como renegar también de mí. Hay que estar en gratitud
con los apellidos. Hay quienes se quitan el apellido porque el abuelo asesinó. Y entonces me tengo que quitar el apellido para que no me relacionen. O el apellido no me gusta porque no es Rivadeneida. O sea, no es algo Salvatierra y cosas así, ¿no? Entonces no me gusta mi simple Pérez, mi simple López. Y entonces yo me quiero apellidar de la realeza o algo así y me borro el apellido. O estoy muy enojado con mi papá y me quito el apellido de mi papá y solo me pongo el de mi mamá. Es importante porque para que la vida se diera en tu cuerpo se necesitó de toda la carga genética de papá y de mamá. Entonces, si yo rechazo uno, también estoy rechazando una parte de mí, estoy incompleta. Entonces, regresamos, el dinero. Hay que tener gratitud, mirar, agradecer, incluir a toda la tierra de la cual nos viene la vida, a todo ese camino geográfico, a los apellidos. Entonces les invito a todos que entren, googleen su apellido y busquen qué significa etimológicamente sus apellidos. ¿Cuál es el origen? Y después ya podemos pasar a incluir a todo lo que sucedió para que nos llegara la vida, sin excluir nada, porque en todos los sistemas ha pasado esto, que ha habido violaciones. Y a lo mejor a mi bisabuela la violaron y de ahí nació mi abuela, y de ahí nació mi mamá, y así me llegó la vida a mí. Esa violación fue necesaria para que yo pudiera llegar a la vida. De un acto que fue violento, me llegó la vida. Entonces no lo podemos, ay, guácala el abuelo, mi origen viene de una violación, sí, fue brutal, pero me llegó la vida, estoy viva. Puedo hacer cosas grandes con eso. Entonces, bueno, hay que incluir todos eso, la tierra, el apellido, de cómo me llegó la vida, de qué manera me llegó la vida, y luego los padres, que tal y como fueron, fue perfecto, aunque mi papá y mi mamá solo hayan pasado una noche juntos, aunque mi papá haya abusado sexualmente de mi mamá y después haya salido, aunque fue un primo, hubo un suceso violento, pero así me llegó la vida. Ahora, como dije antes, a veces no es posible amar a mamá o a papá. Solamente con tener conciencia que de esa carga genética a mí me llegó la vida es suficiente y agradecerla. Entonces podemos cambiar nuestra historia. Wow, qué interesante. Qué interesante porque es como ir de lo muy general, ¿no? Haciendo esa limpieza, veo como la harina, ¿no? Que se va limpiando, limpiando, limpiando hasta llegar a lo más puro y los granitos más. Qué interesante de tener en cuenta eso que dijiste, cómo nos ha llegado la vida y cómo seguimos vivos, cómo seguimos cada día con muchas oportunidades de poder dar ese paso de caminar hacia la vida que deseamos, pero también viendo que si todo lo que sucedió mientras no existíamos no hubiera sucedido, capaz como tú dices, si mi mamá y mi papá no se hubieran encontrado, por ejemplo, mi mamá aceptó salir el 16 de septiembre con mi papá y desde ahí se quedaron, ¿no? Después de una amistad o conocerse desde pequeños, pero nada más fue en eso y ya llegué después yo. O sea, todo eso que tuvo que pasar en ese tiempo para que estemos aquí, pues caminando juntos y expandiendo la conciencia. Y de verdad. Es parte de nuestra historia. Y hablando de historia, ¿qué pasa cuando una persona llega contigo y te dice, ¿sabes qué, Mara? Yo estoy en números rojos siempre. No me puedo salir, no puedo, ya hice todo,
pero mis números siempre siguen rojos. ¿Qué pasa ahí con esa persona? Si hay historia detrás, ¿pasaría lo que nos acabas de decir o por qué luego no se pueden salir de esos números? Sí, hay veces que terminas de pagar una deuda y enseguida ya estás en otra deuda. A veces las deudas también nos mantienen vivos. Decimos, no podemos, no me puedo dar el lujo porque tengo que dejar a mis hijos sin problemas, entonces yo me endeudo. Bueno, pues lo que hacemos es una constelación y vamos viendo justamente esto, con quién está peleando. Si hay una lealtad, las constelaciones lo muestran, si hay una lealtad y dicen, yo igual que tu abuelo, o yo igual que tu mamá, o yo igual que ustedes hermanos, o yo por ti, eso lo muestra la generación. También se puede ver, por ejemplo, hay personas que me dicen, a mi papá lo mataron por dinero. Entonces, en ese sistema familiar hay un mandato que les dice, tener dinero me puede costar la vida, me pueden asesinar. Entonces, para preservar la vida, no tienen dinero. Es inconsciente y no es de todo real. Ya sucedió una vez. Ahora, ¿qué se trabaja? Se trabaja que la persona sepa, le llegue profundo la información de que tener dinero también es una bendición. Que lo que le pasó al abuelo o al bisabuelo era la historia de él. Y que yo lo puedo hacer diferente, que yo le puedo demostrar a mi abuelo que lo amo haciéndolo diferente, quedándome con el dinero, disfrutándolo. Como cada persona tiene un tema diferente por lo que está endeudado, lo que checamos es, bueno, a ver, ¿estás reparando algo que hizo alguien en el pasado o estás reparando algo? No reparando, tratando de compensar algo que tú hiciste. Porque también tenemos que sernos responsables de lo nuestro. Y en ese caso, ¿qué sería reparar lo que yo hice? ¿Qué entraría ahí? Bueno, eso es muy grande. Okay. Pero si quieres podemos hacer ahorita el ejercicio. Va. Me late. Ok. Le dices bueno, al público y a las personas que nos van a ver después que vayan por una hojita y un bolígrafo que lo van a necesitar. Vamos a hacer un ejercicio para empezar a reparar las deudas del corazón que solo nosotros hemos contraído a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Ok, perfecto, chicos, chicas. Saludos, Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vayan por papel, sí, papel, lápiz, lapicero, hojas, libreta, lo que tengan a la mano. Yo aquí tengo mi libreta donde estoy haciendo anotaciones. Y vamos a hacer lo que Mara nos diga en este momento para darnos cuenta cómo estamos, qué necesitamos y pues bueno, sobre todo para que el dinero fluya. Y ya saben, suscríbanse a este canal, Diana Olvera TV, todos los lunes a las 9 de la noche, Caminando a tu lado, el podcast, con diferentes invitados para hablar de temas que nos ayuden a expandir la vida, la conciencia, en las áreas que tú deseas, amor, felicidad, plenitud, salud y por supuesto el dinero. El tema de hoy es dinero, culpa y pertenencia, el origen sistémico de las deudas y una gran invitada, María Ramos, quien es facilitadora sistémica. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Pongo la musiquita. Deja abajo acá el volumen. Y tú nos vas a ir, entonces explícanos cómo es la actividad. Bueno, les voy a invitar a que cierren sus ojos y yo les voy a leer, porque es muy extenso, un catálogo de deudas energéticas, de deudas del corazón, de deudas que nosotros hicimos. Todos tenemos ese tipo de deudas. Entonces, como ya les comenté, lo que hicieron los abuelos, mi papá, mis bisabuelos, etcétera, etcétera, ellos, es un asunto de ellos. Yo no tengo por qué pagar por las fechorías de alguien más. Pero sí me tengo que hacer responsable
de mis fechorías. Y no se resuelve nada más con ir a constelar y decirte, miro y reconozco que te hice daño. También hay que tomar acción. Es muy importante tomar acción. Con una constelación sí le llega la información a todos, pero hay que tomar acción para reparar nuestros actos. Entonces, pues yo creo que cuando estés lista, empezamos. Cierren todos sus ojos. Les invito a que cierren sus ojos. Esto es importante. Escuchen esta información que les voy a dar, porque hay un montón de deudas que ni siquiera nos hemos percatado que son deudas. Ok. Perfecto. Cuando tú digas ya, iniciamos. En este momento. ¿No? Cierren sus ojos y desde los órdenes del amor vamos a revisar cuáles fueron esas acciones que transgredí causando un daño y no pude remediar y que hoy me impide crecer personal, laboral y financieramente. Estos daños pueden ser negar a tus padres biológicos como los dadores de tu vida. Cuando no nos gusta papá o mamá, cuando no nos gusta su nivel de estudios, su físico, y entonces negamos que ellos son nuestros padres. Negar los apellidos de los linajes a los cuales perteneces. Negar que con el trabajo de tus padres te pudieron mantener y darte todo lo que necesitaste. Pedir a tus padres que te den más de lo que te dieron y castigarlos por ellos con insultos, juicios o desprecios. Negar que con el trabajo de otras personas que reemplazaron tal vez a tus padres, te pudieron mantener y darte todo lo que necesitaste. Y además, ¿quiénes son esas personas? Cuando tuviste un tío, un abuelo o un padrastro o padres adoptivos que te criaron. Negar tu país de origen. Negar el pueblo o ciudad de origen. Negar a las personas y a sus niveles de conciencia del pueblo que te vio nacer y que te acompañó en tus primeros años. Negar a los maestros que te formaron y contribuyeron con su dar en conocimiento para que hoy tengas un nivel intelectual que te dio la posibilidad de trabajar y tener éxito. Esos pueden ser maestros en la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidades, capacitaciones y formaciones posteriores. Negar a las instituciones donde fuiste formado. La escuela primaria, secundaria, el kinder, las universidades, capacitaciones posteriores. No haber agradecido y devuelto algo que tomaste, un favor, un empujón moral o económico de alguien que alguien te dio para que salieras adelante. Esa porra, esa persona que te dijo, tú sí puedes, yo te acompaño, yo te contacto con tal persona. Y se te olvidó no haber agradecido, no haber reconocido a esa persona y el favor. Haber excluido un hecho importante de tu vida donde hubo pérdidas morales o financieras, por ejemplo, un bebé que no pudo nacer. El padre o madre de ese bebé que no pudo nacer. Un hijo extramarital. El padre o madre de ese hijo extramarital. Un hijo extramarital de cualquiera de mis padres. El padre o madre de ese hijo extramarital con el que uno de mis padres lo engendró. Una pareja anterior importante de alguno de mis padres que hizo sitio o espacio para que pudiera llegar mi padre o madre biológica. Esto es decir, mi papá tenía una pareja y se separó de esa pareja y entonces mi mamá conoció a mi mamá, se casaron y nos tuvieron. Entonces también hay que agradecer a las exparejas de nuestros padres por haberse hecho a un lado para que nuestros padres pudieran llegar y nos llegara la vida a nosotros. Una pareja anterior con la que la relación terminó en malos términos. La familia de una pareja anterior que tenía fe y esperanza de que entraras a su sistema.
haber regalado un hijo y no reconocerlo en tu corazón. Alguien que juzgaste sin piedad y te creíste superior a él o a ella. No haber reconocido un daño que le causaste a otros o no haberte importado el pesar de ellos. Estafas, críticas, malas praxis, etc. Haber excluido a un miembro de tu sistema porque era distinto o peculiar y burlarse de él o de ella haciéndole bullying moral y social. Cuando nace un niño con discapacidad, ya sea física o intelectual, o de preferencias sexuales diferentes, o de un color que es diferente al de la familia. Haber un accidente donde le causaste la muerte a otra persona. No haber dicho algo que hubiera salvado la vida de alguien o sacado de un problema o sanado su corazón en el momento justo que lo necesitaba. Haber traicionado amigos de los cuales recibiste amor, descuidándolos y lastimándolos. Haber vivido en sombras con un amante y no reconocer su dar y toda su pérdida. No reconocer a quienes les quedaste debiendo una deuda de dinero y no tuviste intención de pagársela. No reconocer lo que debes y que a veces lo que debemos es una llamada, una visita a alguien para agradecerle lo que nos dio, su tiempo, su cariño, su atención. ¿Cuántas veces hemos dicho que al rato te llamo o te voy a ver y eso nunca llega? O te voy a hacer una recomendación, o yo le amo a fulano, y es mentira, no le hablamos para que consigan un trabajo o para ayudarlos. Haberte quedado con algo que también era de tus hermanos, con mala fe, los despojos por herencia. Haber desprestigiado a una persona para que tú ganaras algo. Haberle quitado el lugar a alguien, haberse... Es decir, o te pongo un ejemplo, cuando te llevas muy bien con tu suegra y entre tú y tu suegra se burlan de su hija, o sea, tu cuñada. Y no haber agradecido a la persona cuando recibiste un pago, porque tienes en tus manos su dinero y ese dinero es fruto de su trabajo, hay veces de su sudor, de lágrimas o hasta de sangre. Ya que he leído esta lista, mantente con tus ojos cerrados, por favor, y haz introspección de lo que te leí. ¿A quién le debes una llamada? ¿A quién perjudicaste? ¿A quién no le pagaste? ¿De qué te avergüenzas y lo niegas en tu vida? ¿De la tierra, del apellido, de tus padres? ¿A quién le tienes resentimiento? Haz introspección de esta información que te leí, de este catálogo de deudas, y seguro hay muchos más. Cuando estés listo, abre tus ojos y escribe en esa hoja el nombre de 5 personas en las que sientes que estás en deuda. Date tu tiempo. También puedes estar en deuda con una institución que no le agradeciste, el trabajo que te dio, los conocimientos que te proporcionaron, un servicio que te dieron, un hospital, por ejemplo, una escuela, una empresa a la que perteneciste. Cuando tengas esas 5 personas, te invito a que vuelvas a cerrar tus ojos. Y con el dedo recorras esa lista. Recórrela varias veces. Recorre con tus ojos cerrados, con tu dedo,
esa lista que escribiste de personas a las que sientes que les debes, que sabes que tienes la certeza de que le debes algo. En este momento, detente. Donde haya quedado tu dedo, cheque qué persona está señalando. Y mi invitación es que reconozcas qué es lo que le debes a esa persona y trabajes con ella. Trabajes en reparar el daño que le causaste. Si es económico, trata de irle pagando, aunque sean abonos. Si fue un agravio, reconoce. Si le debes una llamada, haz esa llamada. No solo se basa esto en reconocer lo que hice, sino en reparar. Solo los adultos nos hacemos responsables de nuestros actos. Solo los adultos podemos tener dinero. Regálenle un billete de 1,000 pesos a un niño y verán qué sucede. Para que ese dinero se haga grande, tiene que haber un adulto. Esa es mi invitación, que nos mantengamos en el adulto. Y esta lista que hicieron de 5 personas a las que les deben, yo les invito que lo vuelvan a hacer más adelante y vayan reparando con cada una de las personas o instituciones que están en deuda. Y si ya no puedes reparar porque la persona ya no está, porque la institución ya no existe, ya cerró, podemos hacer algo simbólico para mantenernos en compensación. Vas a volver. Dice que te dije que vas a volver las veces necesarias. Yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a vernos en persona y grabar juntas para traer el mensaje. Claro que sí. Estoy al servicio y estoy de verdad encantada. Ojalá que las personas que se quedaron hayan hecho el ejercicio, hayan hecho introspección de cómo nos endeudamos y de que no solo es de dinero, ojalá solo fuera de dinero. Las deudas más baratas son las deudas que se pagan con dinero. Va, perfecto. Entonces, muchas gracias por estar. Los que se quedaron, igual, muchas gracias. Aquí en Villahermosa, Tabasco, empezó a tronar. Bueno, me imagino lo escuchan. Se fue la luz. Pero Mara, vas a regresar. Yo sé que esto, que luego, ay, que por qué así, no. Es parte de volverte a traer. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. La energía de la deuda es bien pesada, es muy pesada. Pero te vamos a tener, que eso es lo bueno. Eso es lo maravilloso de todo esto. Tus redes sociales, dónde te pueden contactar, quienes quieran constelar, preguntarte dudas y demás, dinos dónde te contactan, o número de teléfono. Sí, mi teléfono por WhatsApp es 9932 06 38 45. Pueden mandar un mensajito. Yo trabajo a veces sola, pero generalmente comparto mis conocimientos con una amiga y socia que se llama Hilda Arceo, que también es una consteladora magnífica que se formó conmigo, que tiene 16 años en esto y muchos años de experiencia. No somos improvisadas. Y también colaboro en Casa Roja de Paloma. Entonces, quedo al servicio, me pueden contactar en Casa Roja, al número que les di. En redes me encuentras en Facebook como María Ramos y en Instagram como Rush Absolute. El rojo absoluto. Sí, ¿no? El rojo absoluto, sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a los que están viendo este video. Compártelo, comenten, etiqueten, suscríbanse al canal, activen la campana. Y cada lunes vamos a estar y seguimos caminando a tu lado en este podcast de Diana Olvera con grandes invitados. Y hoy tuve la fortuna y la dicha de que María
Ramos, facilitadora sistémica, estuviera aquí porque es alguien a quien admiro, aprecio y sobre todo que de verdad cuando ella hace constelación, diría sola o acompañada con Hilda, no, las dos son un amor. Muchas, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, amigos, caminadores, nos vemos el siguiente lunes. Ya viene Semana Santa también, ya vienen vacaciones, entonces nos vamos a ir preparando sobre esos temas. ¿Qué les parece? Y bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Diana Olvera, esto es Caminando a tu lado, el podcast. Nos vemos el siguiente lunes, 9 de la noche, aquí. Y todas mis redes sociales, Diana Olvera, TAB, abreviación de Tabasco. Porque vamos caminando a tu lado para que creas, pues empiezas a crear la vida que tanto quieres. Y sobre todo, en este caso, pues bueno, es un programa en honor a los que pues ya están atrás y vamos a tomar lo mejor de ellos para honrarles sus vidas y sobre todo, pues, estar en la salud, el dinero y el amor, que todos es lo que queremos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.